Participe en directo, te asesoramos. Para la asesoría de esta tarde me da mucho gusto recibir en el estudio a Juan Carlos Gómez. Él es nuestro asesor inmobiliario de cabecera, seguro que ya lo conoce usted. Hoy nos preparó un tema muy relevante, Juan Carlos, seguro contra siniestros de viviendas. Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias por la invitación. Oye, Juan Carlos, muy pocas personas se preocupan por asegurar las viviendas ante siniestros que luego de no hacerlo, pues pueden dejar en la ruina a las familias. ¿Qué nos puedes decir de esto? No, sabes, haces mención de algo muy importante. Para nosotros los mexicanos solamente hacemos dos compras muy significativas para nosotros, que es en cuestión económica, ¿no? El carro y la casa, ¿no? Entonces, generalmente se asegura el carro, pero pues la casa no, y es la que representa un mayor... Es la más cara. Por supuesto, ¿no? Entonces, pues en algunos casos suele estar más expuesta que hasta un vehículo, en función de que, por ejemplo, todos los días cocinas, todos los días haces uso de la electricidad. Entonces, las casas están expuestas a riesgos pues muy importantes. Entonces, sí vale la pena que las personas pues generemos conciencia sobre la protección de los inmuebles, ¿no? Claro. De pronto podría creerse que el coche sí se asegura porque si no te multan, pero sí es cierta esta desprotección que se deja de las viviendas, cuando es muy común que luego se registren incendios por cortos en la energía eléctrica y todo este tipo de casos. Me imagino que sí es de los primeros siniestros, exactamente, ¿no? Te comento. Sabes que la Institución Mexicana de Instituciones de Seguros en México señala que solamente el 6% de la vivienda en México cuenta con un seguro. Hay un 20% de la vivienda en México que cuenta con un seguro, pero eso es porque ya viene con un crédito hipotecario. Entonces el crédito hipotecario se protege con este seguro, ¿no? Esto es importante. Aquí hacían mención ustedes hace un momento de que entrara respecto a las deficiencias que existen en las viviendas en cuestión de servicios. Pero no nada más estamos expuestos a las deficiencias de servicios, sino es muy común que, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad de Guadalajara sean comunes las inundaciones. Por Plaza del Sol también es muy común que se inunde. Y luego las personas esperan que el gobierno resuelva el problema en función de que pues, es la obligación del gobierno dotarnos de servicios municipales eficientes, ¿no? Pero vaya, luego el gobierno ahí anda viendo que programas de homenaje, dotándoles para que compren otra vez sus sillones, una estufa y demás, ¿no? Pero sí, la verdad es que depende de la institución de aseguradora. Son los niveles de protección, pero en función, casi todas van a lo mismo, la protección de incendios, terremotos, inundaciones. Claro. A lo que más podrían estar expuestas las viviendas en ciudades, ¿no? Que son como casos que de hecho vemos a cada rato, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Otro problema por los que vale la pena contar con un seguro es derivado también de las deficiencias municipales, en el que las personas luego hacen un reporte de un árbol que tiene mucho follaje, es muy alto, y eso genera luego complicaciones que las raíces, ya levantaron los cimientos de la casa, y eso pone en riesgo ante una eventual lluvia, pues caiga la vivienda y cause daños no solamente a su casa, sino que también a las fincas aledañas. Entonces, el seguro pues protege a esas personas. O sea, que si tu árbol es muy grande y cae y daña tu casa o las casas aledañas, pues ya existe una capacidad de respuesta para resarcir los daños. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, un caso hipotético, porque para nada. Tengo en mi patiezote un gran árbol y está dentro de mi propiedad y de pronto se cae y daña la casa de al lado. Si mi vivienda está asegurada, ¿incluye este tipo de...? Mira, qué bien. Por supuesto. Por ejemplo, los niveles de protección son en función de la empresa que te presta el servicio, pero sí, supongamos que también ese árbol, o por ejemplo,
no nada más es el árbol, pero pon tú que en tu tanque estacionario llega la empresa prestadora de servicio, hace una mala instalación, causa una fuga, una explosión, pues causa daños también a tu vivienda y a las viviendas aledañas, Claro. ¿no? Entonces, tanto el árbol como este tipo de riesgos quedan cubiertos en un seguro de vivienda. Sí, justo un caso de eso sucedió en Zapopan, en unos departamentos, si no me mal recuerdo, hace poquito más de un año, que un tanque de gas explotó y dañó la finca en donde estaba y dañó a Por supuesto, varios vecinos. es muy común. Sí. Enfrente de mi casa, a mi vecino le hicieron una mala instalación el proveedor del servicio, causó una explosión, le reventó sus vidrios, los vidrios de mi casa, de las Claro. casas de a un lado, y pues gracias a Dios no hubo situaciones Heridos, que lamentar, claro. ¿no? Pero sí es un riesgo latente en el que estamos expuestos en nuestros hogares. Ahora, Juan Carlos, nos queda claro que siempre va a ser prudente tener asegurado nuestro patrimonio más importante de toda la vida, que es las viviendas. Pero, ¿qué tan accesible es? Porque luego, están pagando la casa, Claro. todavía la deben y aparte asegurarla quizá me cueste un ojo de la cara o es quizá la creencia por lo mismo de que no estamos familiarizados Sí. a acercarnos a asegurar casas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Me imagino que hay diferentes paquetes y costos, pero No, más o menos es carísimo ¿o no? Fíjate que no es caro en función del nivel de protección que ofrece, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara hay un total de 1.193.000 viviendas en la zona metropolitana, ¿no? Contando Tlaquepaque, Guadalajara, Tlajomulco. Y si hacemos el símil del 6%, solamente cuentan con el seguro 71.000 viviendas. Y eso es este número tan escaso, esa poca penetración del mercado que tienen los seguros el seguro de vivienda, es en función de eso, de que se cree que es caro, ¿no? Pero existen productos actualmente que del de 300 pesos mensuales se te da una cobertura y hay niveles de protección. Hay empresas aseguradoras que solamente te cubren por el valor de construcción de tu casa o por el valor comercial de la vivienda. Las diferencias no son muchas. Supongamos que no se pueden ser un seguro en una casa de unos 4 millones de pesos, yo creo que te vale 3,000 pesos el año. De acuerdo, pues en realidad no es nada. Nos los gastamos en el gasto hormiga comprando cualquier cosa Por que ni supuesto. necesitamos. Y aquí está una necesidad que tendríamos que tener muy en las prioridades. Volvemos después de la pausa, Juan Carlos. Ya tenemos algunas dudas del gracias. público. Enseguida las vamos resolviendo. Ya. Muchas gracias. Volvemos enseguida. Estamos de regreso y tenemos dudas ya, licenciado. Aquí nos preguntan que cuánto vale un seguro de casa y si se paga anualmente o pueden ser mensualidades y si tiene el costo total que ver con el valor general de la casa. Sí, ¿cómo por supuesto. funciona? Por ejemplo, tú puedes asegurar tu casa, no sé, la aseguras por 500,000 pesos en valor de construcción un departamento y te sale una póliza más o menos como de 1,200 pesos al año. Una casa de unos 3, 4 millones de pesos, se estima más o menos en 3,000, 4,000 pesos De acuerdo. el año. Muy bien, y tenemos otra duda aquí. ¿Qué tan común es que en Guadalajara haya siniestros en donde se pierda la casa completa? Y otra duda, en inundaciones, ¿qué se alcanza a perder? ¿Se cubren el menaje? ¿El seguro también me cubre los aparatos que se me dañaron o solo es cosa del inmueble? Sí, el nivel de protección va en función de la empresa que te provee el servicio. De acuerdo. Pero sí hay coberturas especiales para el menaje y que tú estipulas, no sé, de 10,000 hasta 100,000, 200,000 pesos en valor de menaje, ¿no? Entonces, ante la inundación, haces tu solicitud al seguro, se hace la evaluación y se te hace la reposición de los daños que existan, ¿no? Excelente. Y del asunto de qué tan común es que en Guadalajara haya siniestros en donde se pierdan casas completas, me imagino en incendios muy, muy fuertes o situaciones así que sí han sucedido. Sí, o sea, sí es, ¿qué tan común?
Pues, no mucho, afortunadamente. Sí, pero más bien aquí hay factores de riesgo internos y externos. Internos, lo que tú refieres, un incendio, un cortocircuito, una fuga de gas. Gracias a Dios no son tan comunes ese tipo de situaciones, pero la intención es que cuando sucedan exista una protección para, Claro. para que pues, tengan las personas el dinero suficiente para volver a construir su casa o reparar los daños que esta ocasione. Es muy común por el caso de los arrendamientos. Por ejemplo, tú estás rentando una casa y en tu arrendamiento, en tu estancia durante el arrendamiento, sucedió un incendio, un cortocircuito, no sé, el servicio o el proveedor de servicios de gas hizo una mala instalación y causó una explosión. La obligación de reparar los daños son tuyos Claro. como arrendatario. Entonces, un depósito de 2,000, 3,000, 5,000 pesos nunca va a alcanzar. Y eso pone en riesgo a las personas que fungen como aval. Entonces, ese nivel de protección de una póliza de seguro de hogar, pues funciona muy bien porque, uno, hay doble protección para el dueño de la casa y para ti como arrendatario, que en tu aval no se va a ver una situación de riesgo, ¿no? ¿Y quién tendría que pagar este seguro? ¿El que está rentando la vivienda o el propietario? Porque luego hay contratos en donde se estipula que el arrendatario es el que tiene que pagarla. Yo sugeriría que para los dueños de casas, pues que se incluya al costo del arrendamiento, porque es una doble protección. Sí, sí. O sea, si cuando rentas un carro también te cobran el seguro, o sea, creo que es ideal por ese nivel de protección Excelente doble. idea, claro. Pues estás protegiendo a tu aval y el arrendador se está protegiendo el inmueble. Así es. Protege su propiedad y de paso pues no le cobra de un solo golpe al que le está rentando. Exactamente. Teníamos ahorita la duda, en la pausa lo platicábamos un poco. Hay situaciones lamentables como la que ocurrió en Ciudad de México, que seguro esto ya todo el mundo tiene conocimiento y por supuesto que nos unimos al dolor de las víctimas de esta tragedia nacional, pero colapsó uno de los vagones de la línea 12 en un tramo elevado. En este sentido, pues bueno, en Guadalajara tenemos un tren de condiciones similares, tiene tramos elevados que colindan con muchas viviendas. En un siniestro de este tipo, ¿el seguro me cubre los daños en caso de que mi vivienda haya sido afectada por este tipo de accidentes? Por ejemplo, te comento, para las personas que viven en el perímetro de la construcción de la línea 3 del tren ligero, si alguno de ellos contrata un seguro y no sé, se cayó un vagón o por el propio movimiento de vibraciones del uso cotidiano del tren ligero, causa afectaciones, se cae o lo que sea, el seguro responde por eso. O sea, el seguro que cada persona contrate, la empresa aseguradora responde por el cliente. Excelente. Ya la empresa aseguradora pues habrá de ejercer una acción en contra de los responsables, ¿no? Y en el caso que sí ocurrió aquí en Guadalajara, que el paso de la construcción del tren, tanto con la tuneladora como ya con las columnas de los tramos elevados, pues dañaron muchas fincas, Juan Carlos, y la gente sigue esperando que se las reparen. ¿En este tipo de ejemplos también entra la cobertura de los seguros? Habría que ver las condiciones generales en función de la preexistencia del daño cuando se contrata el seguro. Sin embargo, si la casa se cae cuando por el propio uso cotidiano del tren ligero, sí existe la obligación de la empresa aseguradora para prestarle el servicio y responder por los daños. ¿Qué sucede después? Es otra cosa, pero eso no deja, esa situación de protección no deja en una situación de vulnerabilidad al dueño de la casa, que ya no va a estar esperando a que el gobierno le responda, que el gobierno venga y le pague la casa. Le haga el peritaje y le crea. Y por supuesto. ¿Cuántos casos no hay en situaciones de coches, de cruces, donde la siniestralidad por choques es muy alta y caen y tumban casas y luego pasan los años, pasan los meses y la casa sigue con los daños? Pero la verdad es que ahí... Y eso es en función de que las personas carecen de esa protección, tanto el del vehículo como el de la casa, ¿no? Pero si tú te amparas para la protección de esto y, no sé, el camión chocó y tumbó una parte de tu casa, la aseguradora que tú contrataste te repara el daño, ¿no?
Y si no se cayó la casa, pero sí se cuarteó por este mismo ejemplo del paso de la construcción del tren, ahí no. Yo lo que habría que ver, por ejemplo, es si tú contratas tu póliza, solicitas un dictamen de habitabilidad a Protección Civil en función de que van y hacen un dictamen estructural de riesgo respecto a qué tan comprometido está el inmueble, y si se determina la inhabitabilidad del mismo, tú estarías en función de ejercer a tu empresa de que, oye, pues la verdad es que no puedo vivir aquí, no es una causa ajena a mí, bueno, es imputable a un tercero, pero existiría la obligación de parte de la empresa para protegerte a ti como dueño del inmueble. Pues mire, una razón más para tomarnos en serio y empezar a considerar asegurar nuestros inmuebles, porque como lo decía Juan Carlos al inicio, no nos estamos comprando una cajita de chicles ni nada, es el gasto que quizá el gasto más grande que quizás hacen las familias en su vida, así que vale la pena, ya nos lo dijo nuestro experto, en realidad no sale un ojo de la cara, hay diferentes cuotas y son accesibles para muchas personas. Juan Carlos, tenemos tus datos, vamos a ver si los podemos poner en la pantalla. De todos modos, que no alcancen a estar listos, si alguien requiere una asesoría especializada, pues con mucho gusto nos lo solicitan aquí en el WhatsApp y ahí estás listo, ¿cierto? Con mucho gusto. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por esta plática. Siempre nos traes temas de interés porque no es cosa menor el asunto de en dónde y cómo vivimos. Así que muchísimas gracias. Ahí está ya en pantalla el contacto con nuestro experto y pues es tu casa aquí. Nos vemos pronto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre un gusto estar contigo. Y además, feliz cumpleaños adelantado porque ya casi es, ya nos lo confesó. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por tu asesoría. Regresamos con usted después de esta pausa. Gracias. Regresamos con En Directo.